Pablo en Corinto. El versículo para los que no traen sus lecciones en Hechos 18, 9 al 10. Y vamos a repetir el versículo, aquí ya lo tiene Carlitos, vamos a repetirlo. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9 al 10. Vamos a darle su tiempo a Carlitos que nos ayude con el repaso de la lección. Feliz sábado, espero que todos se encuentren bien, que hayan tenido una semana llena de bendiciones. Bueno, esta escuela sabática es nueva y me gustaría que todos participáramos. Somos poquitos y a veces estamos en la escuela sabática y ya como que nos estamos durmiendo, pero que todos podamos dar algún comentario, algo que les interesó durante la semana y subrayaron para que sea más dinámico. Porque recuerden, es una escuela sabática. En una escuela no solo el que está al frente habla, sino hace preguntas, los demás comentan: oye, esto me pareció interesante, y espero que cada uno pueda comentar y pueda dar algo que entendió. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por permitirnos llegar otro sábado más a tu iglesia. Te queremos pedir perdón por todas nuestras faltas y nuestros pecados, y que nos permitas estudiar tu palabra, que pongas las palabras necesarias en nuestra mente y en nuestro corazón, y que lo que expresemos sea acorde a tu divina voluntad. Te pido que las personas que están por llegar apresuren sus pasos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria. Sin duda, Pablo visitaba diferentes ciudades, hacía evangelismo y se iba a otro viaje: Atenas, Corintios, Antioquía, Efeso, y después enviaba cartas. La que vamos a estudiar va a ser a los Corintios, primera y segunda carta a los Corintios. Hoy en día pues ya no se usan tanto las cartas, quizás se utilizan de otra manera por las redes sociales, por correo electrónico, ya no se utiliza tanto el papel, pero pues no han quedado tan obsoletas. Y dice aquí: entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué creen que Dios se le aparece en visión y le dice estas cosas? Porque el Señor Jesús se aparece a Pablo y le dice esto. ¿Qué estaba pasando Pablo? De modo que nuestro Señor Jesucristo observa a la humanidad. Entonces observó que esa ciudad tenía mucha gente para que participaran de la salvación. Entonces Dios le dijo a Pablo: no calles, yo estoy contigo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vemos que entonces esa frase "no calles" entonces está relacionada con Isaías: no temas, yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Hermanos queridos, el apóstol Pablo dio esa visión de noche, hermanos queridos. Entonces vemos que Dios en diferentes partes observa cómo está la humanidad, y Él conoce quiénes van a ser salvos. Entonces te llega el Evangelio por medio de sus colaboradores, embajadores de Cristo Jesús. Yo creo que Pablo ahí tenía, es un como recordatorio. Es como recordarle a Pablo: no estás solo, yo estoy contigo. O sea,
no dudes, no temas, porque yo voy a estar contigo. Pablo fue un escogido de Dios. Entonces, él no solo se había autodado esa obra, sino que Dios mismo lo había elegido para que él pudiera hacer la obra. Más sin embargo, yo siento que es como recordarle, aquí estoy, no te voy a dejar, tú no estás solo. Y eso le daban en esa parte. En Gálatas 1.1, Romanos 1.1, Corintios 1.1, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, enviado por Dios. Y en Gálatas 1.15, lo que menciona la hermana, dice que Dios desde el vientre de su madre lo eligió por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que Jeremías también le dice que desde el vientre de su madre? Bueno, pues a Pablo también, lea Gálatas 1.15, ahí dice que fue desde el vientre escogido para ser apóstol desde el vientre de su madre. ¿Por qué les digo que comenten, hermanos? Porque a veces, bueno, yo estudio y se me queda aquí, pero cuando empiezas es muy difícil empezar una lección para mí. Y por eso les digo que comenten, porque lo que comenta la hermana, lo que comenta el hermano, puede ayudar a otros a recordar lo que estudiamos. Y también activarnos y hablar. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, solamente breve. Solamente quiero que me digan un poquito, nada más. ¿Qué características había en Corintios? ¿Cómo vivía la gente? Juan. El pueblo ya estaba a favor porque conocía a Cristo en la iglesia. Menciona por ahí la lección que el pueblo de Corintios pues es similar a lo que hoy en día pasa. Hay muchas iglesias que conocen a Dios, pero había ciertos conflictos y ciertas acciones que no eran propias de la iglesia cristiana. Es ahí donde tenía un punto a favor, pues Pablo, ¿verdad? Era un pueblo creyente de Dios. Había libertinaje sexual, Eso. pluralismo religioso. ¿Pluralismo qué quiere decir? Diferentes dioses, diferentes iglesias, diferentes creencias. Había un descontrol, no solo en el mundo, en la iglesia. La iglesia era una iglesia inmadura. No recuerdo la otra palabra, pero era más en la iglesia y afuera. Ya hay un versículo también que dice en 1 Corintios 5:9, donde dice: no te juntes con el fornicario, no te juntes con el avaro, pero no el que está afuera del mundo, porque si te juntas con él, tú te tienes que ir para afuera. Ten cuidado del hermano que dice que es fornicario, que es avaro, del que dice ser hermano, pero hace eso, de ese cuídate. Más que nada, a veces, en lugar de donde iba a predicar Pablo, lo que Carlos mencionó, inmoralidad, todo eso, era un pueblo rebelde. Pero más allá, lo que Seromil mencionaba algo interesante, Dios veía que en el corazón de Corintios hacía falta alguien, y ese alguien era Dios, y por eso tenía que llevarle el mensaje a ese lugar. Y una hermosa, no temas, porque había peligro inmenso, idolatría, todo eso. Y uno se pone a pensar, ¿tú irías a ese lugar a predicar? ¿Irías a ese lugar? Yo recuerdo bien, yo tenía como 13 años, y había una colonia aquí en Monterrey, que se llamaba La Coyotera. Eran puros prostíbulos en esa colonia. Usted veía prostíbulo, pegados, como si fueran casas. Yo tenía 13 años y yo creo que mi papá tenía un amigo que vivía ahí. Y una vez mi papá me llevó a ese lugar para hablarle a su amigo para que fuera a trabajar al día siguiente. Y vi por todos lados. Y me llamó la atención algo. Y se me quedó. Ahorita, en medio de todos esos prostíbulos había una iglesia cristiana, Carlos. Había una iglesia cristiana. No había católica, había una iglesia cristiana. ¿Sabe por qué? Porque ahí donde había toda esa maldad, pecado y todo, ahí la gente necesitaba a Dios. Y por eso llega Pablo a ese lugar donde hay dificultades, donde no hay ver. Hermano, dígame, ¿cómo era el ranchito 2?
Muy mal. Y me dijo Nico Martínez, hermano, ¿a qué va ese lugar? Son drogaditos, venden drogas, son borrachos. Ranchito 2, no sé si lo conoció Emerson en su época. ¿Cómo estaba? Pero, y ahí estábamos, hermanos, ¿se acuerdan? Ahí estábamos predicando. Dios ve el corazón y ve en Corintios la necesidad que tienen de Dios. Por eso, los lugares más bajos, a veces, son lugares especiales para llevar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque dentro de toda esa gente, Dios tiene un pueblo. Pueden salir buenos predicadores, buenos líderes, del borracho, del alcoholismo, del drogadicto, pueden salir buenos líderes. ¿Por qué la gente está así? Porque necesita a Dios, por una cosa o algo, se desvió, no tuvo algo, Dios le da una oportunidad a esa persona para que conozca el Evangelio. Entonces ahí, siempre un lugar donde hay maldad y todo, es un buen lugar para predicar la palabra de Dios. Por eso termina diciendo, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y no se vaya muy lejos, hermanos. Ahora lo del FanFest. Ahí, borracheras, gritos, locura. De hecho, ya no sé cuántos muertos hubo. Las mexicanas con los extranjeros. No te vayas muy lejos, imagínate. Ve. Que Dios te diga, no tengas miedo, ve. Porque aún ahí tengo mucho pueblo. El apóstol Pablo, cuando empezó su ministerio, vemos que estaba solito. Pero nos dice aquí la pregunta. Nos dice, ¿qué dos elementos del ministerio de Pablo obtuvo? ¿Qué dos elementos? Pablo entonces quería ayudante. Ahora, ¿qué dos elementos tuvo Pablo? Dice la pregunta. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, yo le puse... Ven, Sóstenes y Timoteo. Esos dos ayudantes los acaparó para que le ayudaran. Ahora nos dice el anote, hermano. Ahora, una pregunta. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, ¿será que llamó a Pablo ahí? ¿Será que ahí lo llamó? ¿Cuándo lo llamó? Damasco. ¿Cuándo lo llamó? Vemos que entonces Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Nada más que el Señor dejó que recorriera su vida. Observó que Pablo era un joven dispuesto y tenía mucho valor. Entonces mismo recuerda Pablo su historia. Yo estuve de acuerdo cuando mataron a mártir Esteban. Yo cuidé su ropa. Entonces vemos que ahí Dios lo despertó ya. Es que ya lo iba a necesitar para predicar el Evangelio. Porque vemos, así como el apóstol Pablo fue llamado desde el vientre de su madre, igualmente como Jeremías. Antes que tú nacieras, yo te di por profeta de las naciones, hermano. Vemos que nuestro Dios va organizando todo y necesita, como dijo San Pablo mismo, embajadores de Cristo. ¿Alguien quiere comentar algo más? Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Hay una cosa interesante. Mira, estamos hablando del ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo es un gran predicador, un gran líder, fundador de iglesias. Pero yo quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Piénsenlo bien. ¿Usted ha sido llamado por Dios para un ministerio? ¿Ha sido llamado por Dios para un ministerio, Carlos? ¿A ti? Sí. Cada uno de nosotros es llamado para un ministerio, no igual como líder como Pablo, pero tenemos que hacer un ministerio, una función dentro de la iglesia. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que asimilarlo, entender el llamado. Por eso cada vez que a veces, la verdad, cada vez que a veces la iglesia va caminando y cuando se le pide a algún hermano participar, no puedo, no quiero, no esto, pierde una gran bendición.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios te llame a ti, a un pecador, a Pedro, a Juan, Santiago? Pedro, que era ahí maldiciendo, ¿verdad, Emerson? Era ahí maldiciendo. Sacó la espada y empezó a maldecir que no conocía. ¿Cómo es posible que a ese maldiciento Dios lo llamó? Dios lo llamó para un ministerio, para una función. Cada uno de nosotros es llamado para una función. Yo no puedo hacer algo que Raquel pueda hacer, ni la hermana Sara puede hacer lo que yo hago, pero cada uno de nosotros tiene una parte importante dentro del ministerio del servicio a Dios. Simplemente tenemos que pensar y decirle como Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Y el ministerio de aplicar la palabra de Dios, de ir casa por casa, llevar volantes, es para todos, no solamente para uno, ¿verdad? No solamente para uno, es para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que pensar, ¿para qué ministerio Dios me ha hablado? ¿Lo estoy cumpliendo en este momento en la iglesia? Es para reflexionar. ¿Alguien más? Bueno, algo interesante que yo leí, donde dice en la parte del lunes, de Atenas a Corinto. Antes de ir a los Corintios, Pablo estuvo en Atenas. Ahí en Atenas dice que mientras Pablo los esperaba, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y se juntaron unos filósofos y estoicos y le decían: ¿de qué hablas? Esto es extraño para nuestros oídos. Y luego dice, y algo que me llamó la atención, pongan atención, dice: y es que hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero los atenienses, fíjense, 17-19, y es que todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Véanlo hoy en día, lo del mundial, redes sociales, en los trabajos, donde quiera hablan del mundial. Ahí algunos cristianos también aprovechan el momento, y hay una frase que están usando en el mundial de y si sí México queda campeón, y si sí podemos, y están usando eso. ¿Y qué pasa? Que algunos hermanos utilizan y si sí Cristo viene, utilizan la novedad para traer la expectativa de la gente. Utilizan lo novedoso, como los atenienses, para ver a quién traemos. Pero ¿qué hacía Pablo? Dice la escritura, fíjense, Pablo hablaba de Jesús y del evangelio. Que es que los atenienses tenían esto: yo hablo de Jesús y del evangelio. No tenía que meter otra cosa que novedosa. Por eso también el versículo de memoria en 1 Corintios 2:2 dice que Pablo tenía temblor, estaba desanimado, porque después en Atenas y en Corintio no tuvo éxito más que Damaris y Dionisio, solo dos se entregaron a Jesús. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Los veo muy perdidos, algo que hayan estudiado, que quieran comentar. De Atenas a Corinto, ¿qué pusieron en su lección? Vemos, hermano, que el apóstol San Pablo el apóstol San Pablo entonces estaba precisamente, nos dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas maestros. Era Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirineo, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saúl. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepáreme a Bernabé y a Saulo para que trabajen para el trabajo a la cual los he llamado.
Entonces, después de orar, ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos, hermano querido, que el apóstol San Pablo fue ungido. Cuando le pusieron las manos, ese es precisamente el ungimiento que recibió por medio del poder del Espíritu Santo. Y vemos que por eso Pablo, su cometido era predicar el Evangelio. Y vemos que el apóstol Pablo, según nos dice, no tenía también el plan de entrar en Atenas, no tenía el plan, pero unos amigos lo llevaron. Pero él entonces, observando todo cómo estaba, entonces pasó y observó y se quedó viendo al Dios no conocido. Entonces, pero antes de esto, se indignó, dice, se indignó en ver tantos altares que si Dios es falso, se indignó, pero siguió observando. Cuando él miró al Dios no conocido, ve, hermano, ese es un punto de base para iniciar el Evangelio, un punto de base. Entonces vemos que mucha gente lo estaba observando y dijo, hermanos, dice, en esta sesión, hermano, veo que aquí en Atenas verdaderamente soy muy religioso, porque observé al Dios no conocido. A ese Dios no conocido es el que anunció Dios. Y vemos eso es el punto central que él tomó para predicar en Atenas, porque él no tenía ninguna idea de predicar ahí. Pero ahí nos ve que Pablo, todas las oportunidades que miraba las aprovechaba. Hermanos queridos, ahora nosotros sabemos todo esto, pero tenemos que meditar, hermano. Tenemos que meditar. Entonces, como dice Efesios, despiértate, tú que duermes. Vemos que el pueblo de Dios está adormecido. La iglesia bendita está adormecida, hermano. Y entonces tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial el poder del Espíritu Santo para que nos dirija y cumplir la misión que nos ha encomendado. Yo quiero usar la pantalla y yo quiero decirle a Emerson si me puede ayudar. Dice, desde el momento, si alcanza Emerson a leerlo o no, léeme toda esa parte hasta abajo, léemelo. Desde el momento de su llamado, la vida de Pablo estuvo centrada en Jesús. Pensaba en Jesús, hablaba de Jesús, compartía a Jesús con todos. Por esta razón, desde el primer momento que llegó a Corinto, Jesús fue el centro de su mensaje. Ponga atención, lo que le digo a Emerson, algo interesante. A veces, ¿qué hace falta en la iglesia? Cuando digo yo, ¿qué hace falta en la iglesia? ¿Qué le hace falta a la hermana Sara? ¿Qué me hace falta a mí? ¿Qué le hace falta a Juanita? ¿Qué le hace? Sí, esto. Desde el momento de su llamado, la vida de Pablo estuvo, ponga atención, ¿en dónde? Centrada en Jesús. Trimestre pasado hablábamos de una parte de la lección. ¿Qué nos distrae el enemigo? ¿De qué nos distrae? Nuestra mente, ¿dónde está? ¿En el trabajo? ¿En el celular? ¿En mis cosas personales? ¿En mi yo? Pablo, eso es lo que hace falta a la iglesia. Tiene que centrarse en Jesús. Ver a Jesús, eso es lo que necesitamos. Cuando nos centramos en Jesús, fíjese, sigue diciendo, pensaba en Jesús. Si la iglesia se centrara, pensara en Jesús, nuestra iglesia fuera diferente. ¿Te fijas? Fuera diferente. Pero a veces los problemas nos agobian y estamos todos ahí en el asunto, estamos ahí todos abajo, yo necesito esto, aquello. Y sigue diciendo, hablaba de Jesús. Cuando nos empezamos a centrar y predicar a otra gente, nuestros problemas se nos van a olvidar.
nos vamos a perder espiritualmente. Dice, compartirá a Jesús ¿con qué? Con todos. Cuando hagamos eso como iglesia en forma personal, ¿saben una cosa? Usted se va a olvidar de aquel problema que tiene. Si tiene depresión, ansiedad, se va a perder, olvídese, tan sencillamente. Eso es lo que hacía Pablo, tan sencillamente. Ahora, lo que hablamos brevemente, Pablo aprovechaba el momento, el tiempo para predicar. Imagínense, eso ya pasó. Imagínense mañana, mire, lo que decía la palabra, sí predica Cristo, sí viene por segunda vez. Imagínense que nuestra iglesia en general se centrara y cuando mañana vaya la gente a Macroplaza, llevarle alguna revista o un folleto. Imagínense, mañana va a ser un día de idolatría como había en Corintios, pero ahorita la idolatría son humanos. El que mete el gol, el futbolista, está centrado en eso. Lo que Carlos decía, todos hablan de fútbol. Imagínense centrar nosotros. Si esa gente se centra en hablar de fútbol, cuántos goles, está bien centrada, Y hice un examen, hice una entre semana. Me gusta, voy y dejo el pedido que le digo, ¿quién va a ganar? Y la gente te dice, no, sí, esto. ¿Y qué piensas tú de fútbol? Y empieza a explicar. Está centrada, está metida totalmente. Y dije yo, oye, y reflexioné, Emerson, dije, si nuestra iglesia estuviera centrada en Jesús, otra cosa sería. Pero si fuéramos como Pablo, hermano, que los atenienses le preguntaron y en el Areópago dio un discurso fuerte, con poder. Fíjense, dice, pues me propuse en no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Digamos que hizo como Daniel, se propuso en su corazón a no contaminarse. Ahí en mi trabajo, a veces estamos así y empieza un señor a bostezar. O empieza a decir, no hombre, ya me dio hueva, no, ya me dio para abajo. Cuando pasa eso, yo mejor me retiro, me hago para allá, me pongo a hacer mi trabajo. De eso te empieza a escuchar eso y tu mente se empieza también a dar flojera a esto. Porque a veces lo que dice el hermano, estamos dormidos espiritualmente y peor aún, somos adultos, físicamente. Estamos durmiendo o estamos, como decía el hermano el sábado pasado, en el celular agachados. Imagínense que como Pablo se paró y enfrente de todo ese tipo de personas lo dijo, y la realidad es que muchas personas no les importa, no atienden el mensaje, porque a los atenienses estuve investigando alrededor 300 personas que habían ahí en el Areópago, y solo 2 personas, Damaris y Dionisio, que escucharon el mensaje. Pero el mensaje es para nosotros también, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? A veces solo el sábado abrimos la Biblia, solo el sábado Cristo es el centro de nuestras vidas. Así no es. ¿Cómo vamos a hablar de pasar una eternidad con Él si un sábado nos estamos durmiendo? Me acuerdo que la última vez que fuimos bueno, no la última, pero la última que participé, fuimos a repartir folletos, y algo que comentan, así como me acordé mucho de Pablo. ¿Te acuerdas, Carlitos, cuando vivimos con el Señor, que no sabíamos si era como psicólogo o qué era? Él estaba centrado en que pues la vida pues es una vida sin Dios, es una vida del yo, y pues ya. Así quiero pensar que en el escenario de Atenas era mucho filósofo, mucha idolatría, lo que comentan, pero también como que buscaban que se demostrara con hechos. Y es ahí donde Pablo también estaba, como dice, estaba centrado en Dios, y de ahí no lo sacaba. O sea, por más teoría que hubiera
por más ideologías que se transmitieran, o sea, él buscaba transmitir el mensaje. Y de igual forma también menciona, dice que él se centró tanto en Jesús que únicamente él lo que hacía desde el principio era compartir el mensaje que Jesús quería. Y lo que comentas, si de 300 solamente 2 escucharon el mensaje, de igual forma nos va a proceder aquí hoy en la iglesia. De todos los que vayamos a visitar, no nos sintamos mal porque solamente pocos hayan o sean llamados con este mensaje. Y otro punto es sobre del tema no va a ser eso. A mí me llamó la atención cómo Pablo eligió Corinto, pudiendo haber elegido otras ciudades. Porque ustedes creen que eligió ir a Corinto. Bueno, la eligió porque era una ciudad muy centralizada y de primero pues vendía tiendas, hacía tiendas de campaña junto con Aquila y Priscila, las vendían para sustentar la obra. Ya después cuando Silas y Timoteo regresaron a Macedonia, pues ya se dedicó de lleno a... Sí, era una ciudad geográficamente estratégica y venía mucha gente de todos lados, entonces ahí él podía predicar. Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho Pablo hoy? ¿Qué hubiera hecho? ¿El mundial? A lo mejor nos dormimos, pero a lo mejor él hubiera hecho, no sé, volantes para cuando venga el mundial, vienen todos, varios países, se hubiera colado ahí a hablar de Dios y a repartir. Estuve leyendo un encabezado de una noticia que decía, no sé si, me llamó mucho la atención de uno de los jugadores, Gil Mora, que tiene 17 años y está jugando en la selección. Es muy hábil y tiene muchos dicen tiene mucho futuro. Y en el encabezado decía, todo el mundo tiene la esperanza en este niño. O sea, yo digo, ¿cómo no pasarlo? Todo el mundo tiene una esperanza en Dios, no sé. A lo mejor Pablo hubiera hecho eso. O a lo mejor Pablo hubiera usado esa estrategia. Creo que a nosotros también nos falta también esa visión, estrategia. Y no nosotros la tenemos, sino que Dios nos puede iluminar para aprovechar esos momentos para nosotros poder hacer la obra de Dios y también encontrar esas estrategias para poder abarcar más. Y ahora, ¿cree que nada más hubiera dado volantes? Puros volantes y Dios te ama. ¿Cree que hubiera hecho eso? ¿O cree que hubiera aprovechado el lugar más alto y aprovechar visualmente lo que ve y dar el mensaje como es? ¿Cuál cree que hubiera hecho? No. ¿Cree que hubiera salido a lo mejor ileso? Nada. ¿Cree que hubiera salido a lo mejor alguna bofetada de alguien? El mensaje se tiene que dar como es. Si es una multitud grande, se tiene que decir como es. Por eso también le dice a los atenienses, Cristo pasó por alto el tiempo de su ignorancia, pero ahora les pide que se arrepientan. El tiempo de ignorancia, ¿qué quiere decir? Que lo que blasfemaron contra él, Cristo lo pasó por alto, pero ahora es el momento de que se arrepientan. Si leyó el capítulo de Hechos 17, ahí vienen los últimos capítulos. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo creo que más que nada ahí, la visión que Pablo tenía es lo que a veces le hace falta a la iglesia. No tiene esa visión, pero no podemos tener esa visión para hacer la obra de Dios si no tenemos una relación profunda con Dios. No va a servir, porque cuando tienes relación profunda con Dios, Dios te da la idea, la inspiración o la manera cómo predicar el Evangelio. Por eso dice que cuando viniera el Espíritu Santo recibiréis poder. Poder.
¿Te fijas? Entonces, él decía, lo que decías, se ponía en los mercados, hablaba en las sinagogas, andaba por el camino, caminaba, o sea, no había lugar donde no buscara a Pablo, tenía esa visión para predicar el Evangelio. Lo que tú dices, solamente 2 personas aceptaron el Evangelio. Yo recuerdo que una lección de hace años que salió, hace años, y decía la lección, fue un fracaso lo que Pablo predicó, porque solamente 2 personas aceptaron. Y decía ahí en la lección, no fue un fracaso. Y decía, fracaso es no hacer nada. No intentar hacer nada, ese es un fracaso. ¿Te fijas? No importa si nomás solamente una persona se bautiza. Yo hace años escuché a alguien que comentó, allá de los manos de arriba, que dijo, este predicador no viene si no hay 50,000, 60,000 personas en el estadio. ¡Hala! Si hay menos, él no viene a predicar. Él tiene su límite, me dijo esa persona. ¿Cómo ves? Me digo, ese señor no sabe lo que hace. ¿Cómo? ¿Sí? Jesús caminó desde, no sé si en qué parte estaba, hasta Samaria caminando para predicar una persona. Y quiere 50,000 para arriba, si no, no viene a predicar. Y le hizo caso a uno que llegó en la noche. A uno. Pues vaya desde Noé. ¿Cuántas personas en el arca? 8 personas. Es predicar el Evangelio, hermano. La conversión lo hace el Espíritu Santo. Dice el texto, hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente. No dice uno, no dice 10,000, 5,000, no, uno. Tan sencilla. Se fija que hemos cambiado la estrategia de ver las cosas. El hablar de Pablo, cómo trabajaba, es la manera como debemos trabajar como iglesia. Ahí la dejó. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente hacer lo que Pablo hacía. Hace rato decía Raquel, en la revista que me dio, el método de Cristo. Ahí sigue siendo el método. Empezamos a hacer otra estrategia. No, que esto, que aquello, que acá, que para acá. Nada. No, solamente debemos centrarnos en Jesús. Jesús nos dice a dónde ir, en qué momento, en qué tiempo, en qué momento hay que salir. En su momento estuvimos en Valle Soleado, ¿verdad, hermano Sara? Y de ahí, de Valle Soleado, solamente la hermana Sara fue lo que se quedó. En Ranchito 2 estuvimos, no hubo nada fruto, nos salimos a Pomares 31. Ya a Pomares 31 no encajamos, nos venimos a Sabinitas. ¿Se fija? Dios estaba diciendo el momento, el tiempo para salir, quedarte o salir. ¿Cuánto tiempo se quedó Pablo? Año y medio, ¿verdad? Sí. Más o menos, tuvo un tiempo. Dios sabe el momento y el tiempo. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar algo? Tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué pusieron en la parte del miércoles? Algo interesante que pasó cuando Pablo a los corintios, los judíos no querían aceptar, no aceptaban que Cristo era Dios, y fue cuando él ya pasa a predicar a los no judíos. Y ahorita que decía el hermano de que 2 personas, ahora hágale, en Noé 8 personas. Cuando Josué envía espías a Jericó, ¿cuántas? Una familia. Solamente una familia. Ahora, vete a la época de Daniel. ¿Cuántos eran? 3 y Daniel 4. Y cuando Nabucodonosor, 5. De toda Babilonia. Siempre han sido pocas personas las que aceptan, las que escuchan, las que son diligentes. Por eso dice en Hebreos 2, donde dice que seamos más diligentes a lo que hemos oído, seamos más inteligentes lo que hemos escuchado, que Cristo viene pronto, que cambiemos nuestra manera de ser, que nos entreguemos a Él, que seamos más diligentes,
porque ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? ¿Cómo podremos decir en aquel día, Señor, es que yo no hice esto, aquello? Si hoy tienes todas las oportunidades. También dice, no recuerdo si Pablo o Juan, dice que solo hablamos lo que hemos visto, de eso hablamos. No ponemos ni más ni menos, simplemente lo que está aquí. ¿Alguien quiere comentar algo más? Ahí los judíos. ¿Quién eran los judíos? El pueblo de Dios. El que tenía el conocimiento de Dios rechazó el mensaje. Y dijo Pablo, ¿no lo quieren? ¿A dónde me voy? A los gentiles. Le voy a una cosa. Es algo que está pasando en la iglesia. Y tenemos que pensar. El mismo adventista, al momento que no llega en la tarde del sábado, rechaza el mensaje. ¿Sí? ¿Lo sabemos? Nuestras iglesias en la tarde están ¿qué? Solas. ¿Cómo es posible que el que nació dentro de la iglesia no va en la tarde? ¿Por qué no va? Rechaza el mensaje. Ahora, ¿quién va a ocupar todos esos lugares en las iglesias? La gente de afuera. Por eso es necesario predicar el evangelio. Hay mucha gente de afuera que está deseosa de conocer a Jesús. Esa gente va a ocupar los lugares, aquellos lugares que el pueblo adventista rechazó. Pongan atención, los judíos de Corintios rechazaron el mensaje, lo que obligó a Pablo a abandonar la sinagoga y comenzó a reunirse con los gentiles en una casa. Pongan atención, en una casa. ¿Se fija? A veces ya tienes que salir de dentro de la iglesia. Ya no tienes que esperar. Siempre ha sido el que tiene el conocimiento de Dios, es el que rechaza el mensaje de salvación. Ya no debemos esperar a que los hermanos vengan a esperar. No. Tienes que irte a buscar gente nueva. Tan sencillamente. No tienes que estar esperándolos. Eso es lo que Pablo hizo. No lo quisieron. Dijo, me voy a los gentiles, ¿verdad? Me voy a los gentiles. ¿No quieren el mensaje? Me voy a los gentiles. Jesús mismo en San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El mismo pueblo lo recibió. Ponga atención. Quien llevó el mensaje a aceptar a Jesús fueron unos magos del oriente. Adorar a Dios. Era gente de afuera, no de allí. ¿Se fija? Por eso creo que Mateo menciona, dice, vendrán del oriente y del poniente y se sentarán con Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Vendrá gente de afuera que va a ocupar el lugar, que van a aceptar el evangelio. El que estuvo adentro no lo quiere, se va a ir. Tengamos cuidado y pensemos en nuestra salvación. Debemos centrarnos y ver la realidad. Estamos viviendo en este tiempo difícil. Y sabe que es algo real. Es algo real. Debemos salir más a predicar y menos estar aquí sentados. Por eso también dice en Apocalipsis que será el llorar y crujir de dientes. A veces mi hermana cruje los dientes porque le mandas algo. Imagínense llorar y crujir de dientes. ¿Por qué creen que va a ser ese? Me hablaron de Jesús y no acepté. Tuve la oportunidad de ir a la iglesia y no acepté. Tuve la iglesia abierta y no fui. Acuérdese, llorar y crujir, ¿cómo cuando usted cruje los dientes? Es porque no quiere, porque tuvo la oportunidad y la perdió. En Apocalipsis viene el llorar y crujir de dientes. Pablo les dijo, se enojó. Lean Hechos 17, 18. Se enojó porque no quisieron, ni modo, y se fue. Acuérdense, llorar y crujir de dientes. Y también acuérdense de Hebreos, sea más diligente a lo que ha oído. ¿Alguien quiere comentar algo más?
Yo pienso que eso es algo que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros, de cómo estamos. A veces me pongo a platicar aquí con Juan en la casa y le digo, creo que a veces somos orgullosos o somos egoístas, porque Dios nos pide solamente un día nada más, un día. Y no le podemos dar ni siquiera un día, porque todo lo queremos para nosotros. Y si acaso nada más el sábado a mediodía, nada más. Porque en la tarde yo ya lo ocupo para otras cosas. O sea, ¿cómo somos que Dios nos tiene tanta paciencia, pero a veces nosotros somos, yo creo que es egoísmo, porque tenemos toda la semana y a Dios no le damos ni siquiera un día? Yo me pongo a pensar, digo, ¿qué pasaría si Dios viniera un sábado en la tarde? ¿Qué pasaría? ¿Qué encontraría aquí en la iglesia? A nadie. Porque no venimos. Porque tenemos otras cosas más importantes que estar en la iglesia. Y solamente es un día. Entonces, yo siento que tenemos sí que reflexionar, porque es un problema, como siempre decimos, mundial. No nada más es de aquí, es de todas las iglesias. Fuimos a Sertuche, ¿cuántos había? Había bien poquitos, no sé, como 20 si acaso. ¿Portales? Portales no. Bueno, la vez que fuimos a Portales, fuimos como 5 y éramos los mismos de aquí que de allá. Fuimos a Sertuche y éramos los mismos de aquí que de allá. Pero eso es algo alarmante. Más de ver los números, es algo alarmante en su vida y en mi vida. Dice el hermano Jorge, es que no es un problema de Portales, es un problema mundial. Los jóvenes, me dicen que sus jóvenes andan en la pachanga, en las fiestas. Bueno, los jóvenes, pero los adultos, ¿en qué estamos? ¿O en qué están? Los adultos son como lo llaman la brucha burrucos. Y supuestamente los jóvenes se apoyan en los adultos y los adultos se apoyan en los jóvenes. Somos, ¿No existe eso? ¿cómo? Son ciegos, guías de ciegos. Por eso es alarmante, hermanos, porque es como si Jesús está tocando a la puerta. No solo está tocando a la puerta con lo que hay en la iglesia, está tocando a la puerta con lo que se ve en las noticias. Los terremotos, la tierra gime de dolor, y por eso también dice cuando leímos que aún nosotros mismos gemimos de dolor. La misma iglesia se está diluyendo. Pero entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Iba a decir algo, hermano? No, yo digo que resumidamente, esa es la realidad. Todo lugar que ve en la iglesia a nivel mundial que está solo, no te preocupes, Dios tiene mucho pueblo fuera. Ellos van a venir a sentar, a ocupar ese lugar. Es la realidad. Por eso no. Y Dios siempre ha trabajado con pocos, no un montón, con pocos. El pueblo de Dios siempre ha sido un remanente, algo pequeño. Son los que siguen al Cordero, donde quiera. Por eso dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que nos toca. Pero nos toca a nosotros, cada uno de nosotros tiene que examinarse a sí mismo, ver cómo está. Y Dios nos brinda en su misericordia la oportunidad de levantarnos, de cambiar nuestra forma de pensar y tener otro rumbo diferente. Bueno, si alguien quiere comentar algo, quiero terminar en el versículo que leí. Dice, Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Digamos, Jesús dejó lo que hizo de aquí, de atrás, de hoy, para el viernes de atrás. Jesús ya lo pasó por alto. Todo lo que dijo, lo pasó, lo que no, ya, lo dejó pasado. Pero ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Todos aquí en la iglesia, todos allá afuera, se vuelvan a Dios. ¿Va a decir algo, hermano? Hermano, yo creo que
es un buen punto y un buen punto de partida para este trimestre para que reflexionemos a qué estamos dándole prioridad. Si estamos dándole prioridad a la familia, que sea a la familia pero encaminada a Dios. Si le estamos dando tiempo y prioridad al trabajo, que sea el trabajo pero con Dios. Entonces, veámoslo de esa forma. Yo le platicaba en la semana a mi esposa, le digo, ya ahora sí, antes decía que pues no tenía tiempo, ahorita que ya, gracias a Dios, tengo un trabajo, tengo también un cargo con la comunidad, pero aún así, como yo lo hago con gusto, ella me dice, es que ya déjalos, ya no te metas en problemas. Le digo, pero a mí me gusta ayudar, a mí me gusta ayudar a las personas y principalmente que, como Pablo, o sea, principalmente, aunque no me hagan caso, yo cumplo y participo con decirles. Y quiero pensar que pues también Pablo tenía esa sensación, lo que decía, funfuñaba de que pues, oye, pues por más que hago, no caen, o sea, no se arrepienten, no quieren aceptar el mensaje, pero no importa, ya cuando tienes tú la actitud y traes las enseñanzas de Dios, no importa, tenemos que seguir adelante. Ejemplo claro, el hermano Salomiel, ¿cuánto tiempo tiene en la iglesia? Viviendo con Dios, con la familia, pero todo apuntando directamente con Dios. Eso es lo que pues me gustaría que reflexionemos un poco. ¿Por qué? Porque saben que el enemigo pues va un paso adelante. Tenemos muchas pruebas, eso sí, no es algo fácil, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que todo lo hagamos para honra y gloria de Dios y teniendo a Dios directamente, las cosas van a salir de la mejor manera. Amén. Bueno, hermanos, pues esta fue la primera lección de este trimestre que se titula Primera y Segunda Carta a los Corintios. Los invito a que la lean, hermanos. Si al día, 1 hora, con que lean un versículo y lo traten de entender, 1 hora, el lunes, el martes, el miércoles, creo que ya van a tener más entendida la lección y así podemos comentar todos. Dios les bendiga.